Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para armar una computadora desde cero. ¿Ok? Esto ya nada más es cuestión de armado, no es cuestión de comprar los componentes de nuestra computadora, nada de eso. Te voy a enseñar a armarla. Lo de los componentes va a ser otro video, otra cuestión. Y bueno, para esto vamos a necesitar pues muchas piezas o lo esencial, lo básico, ¿no? Como primera instancia, pues en el gabinete donde vamos a acomodar todos nuestros componentes, tarjeta gráfica, tarjeta madre, memoria RAM, todos los componentes van a ir aquí en el gabinete. Ok, ya es listo esto. Vamos a hacer uso de una fuente de alimentación. Esto es como una caja gris, una caja negra, dependiendo pues cómo la compres, ¿no? Aquí tengo mi fuente de alimentación, discos duros para almacenar datos, aquí están. Déjenme los voy separando. Discos duros, aquí tengo dos. Este es un cubrepolvo para la cuestión de lo que es la fuente de alimentación. Aquí tenemos la tarjeta gráfica. Déjenme separar un poquito esto. Tarjeta gráfica. Ventilador del panel trasero. Ahí se ven unas papas, no le presentan tanta atención. Ahí está. Memoria RAM. Aquí están. Tengo dos. Y me parece que ya sería pues prácticamente todo lo necesario. Además de lo principal, que sería nuestra tarjeta madre, nuestro procesador, que es este cuadrito que tenemos aquí, nuestro disipador del procesador, y creo que ya estaría todo pues prácticamente listo. Como primera instancia vamos a quitar mi procesador. Esto se quita con un poquito, bueno, con extremo cuidado. Y bueno, antes de comenzar el armado, lo que te recomendaría es liberarte de toda la estática. Sé que esto ya los profesionales no lo recomiendan o prácticamente es como algo que da igual, pero yo te lo recomendaría aún así. Para liberarte de la estática, simplemente lo que tendremos que hacer es con nuestra mano, con alguna extremidad de nuestro cuerpo, que pues son las manos o los pies, vamos a agarrar por algunos segundos una superficie de metal. ¿Esto para qué? Para que toda nuestra estática, toda la energía estática que tengamos en el cuerpo se libere hacia ese metal. ¿Qué puede ser? Una puerta, una ventana, un barandal. Yo aquí tengo este tripié que es de aluminio, simplemente lo agarro, te liberas de la estática y listo. Y bueno, para comenzar, vamos a agarrar lo que es nuestra tarjeta madre. Yo aquí tengo la mía. Así como está, así es prácticamente casi como viene, a diferencia de este SD que tenemos aquí, pero este nada más es un tornillo y ya sale. Para poner un procesador, ¿cómo se pone un procesador? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a ubicar el puerto del procesador en nuestra tarjeta madre, que en este caso pues es este cuadradito que tenemos aquí, y en alguna de las esquinas vamos a buscar una diferencia. En este caso pues es un triangulito. Vamos a ver si enfoca esto, pero es este triangulito que se alcanza a ver aquí. Como ven, aquí hay un triangulito. En las otras esquinas no hay absolutamente nada. Aquí les estoy mostrando de que no hay absolutamente nada de triángulo. Esta es la única esquina diferente a las demás. Y vamos a agarrar nuestro procesador. Este procesador se agarra de esta manera. No tienes que agarrarlo de la parte de abajo de estos pines porque los puedes doblar y entonces pues se dañaría el procesador. Se agarra así. En nuestro procesador vamos a buscar el apartado donde también tenga un triangulito. Como ven, esta esquina que aquí tiene un triangulito y las otras esquinas no tienen absolutamente pues nada. A excepción de esta que es como una manchita de una D, pero vamos a buscar el triangulito. Este triangulito lo vamos a alinear con el triangulito que encontremos en nuestro puerto de nuestra tarjeta madre. Lo buscamos, lo ponemos y ahí lo dejamos. Cuando vemos que entró perfectamente, vamos a intentar alinear esto. Ahí está, ya entró. Ahí está, como ven, no se mueve o se mueve mínimo. Puedo sacarlo incluso. Todo esto es con suma delicadeza, ya que este pues es uno de los principales componentes de nuestra computadora más importantes. Lo ponemos y lo dejamos caer. Cuando vean que ya sintió que ya cayó, bajamos la palanca y deslizamos. Ahí está. Si tu placa madre es nueva, debe de traer un plastiquito negro o blanco, no sé. Y al momento de que bajas tú esta palanquita, se debe de botar automáticamente. La mía ya como es... Ya bueno, como no es nueva, pues no trae ese plastiquito, pero bueno, ahí está. De esta manera ya habremos puesto el procesador. Y se queda ahí atornillada, ya no debe de salir. Y ahí está, ahí quedó. Paso siguiente que te recomendaría hacer es ponerle lo que es la pasta térmica. Hay algunos procesadores cuando son nuevos que vienen con una especie de ventilador como este, ¿no? Este es el que viene o debería de venir con la computadora. Y al momento de que es nuevo, en la parte de aquí
suele venir con un plástico, con una cubierta de plástico. Esa nada más se quita y ya no le tienes que echar pasta térmica, ya que como es nuevo, tiene una pasta térmica de fábrica. Así está. Pero pues si no es nueva, tú compraste tu procesador de segunda mano o algo así, debes de comprar una pasta térmica aparte. De estas te las pueden vender en como estas que son unas jeringas, unas más pequeñas, unas más grandes, y se debe de poner en medio. Aquí debes de poner una cantidad considerable, pero no excesiva. Vamos a poner algo más o menos así, mira. Que creo que ya es todo lo que tiene mi jeringuita. Como ven, ahí está. Puedes incluso desplazarla por todo el procesador con alguna tarjeta o simplemente dejarla así y ponemos el procesador ahí mismo. Puedes hacer pues, lo que más te convenga. Al momento de que le ponemos la pasta térmica, te recomiendo poner algunas que vienen con esto. ¿Esto qué es? Es para poner este disipador. Como ven, aquí tiene unos tornillos y esto va a ir atornillado aquí. Pero si yo pongo esto antes de poner esta partecita de aquí, no se va a atornillar con nada y entonces va a quedar flojo el disipador. Déjenme lo pongo. Y ok, ya puesto, como ven aquí sobresalen las hendiduras o donde se va a ir conectados estos tornillos. Ya nada más es cuestión de ponerlo, ver en qué forma va. Porque por ejemplo este es rectangular, ¿ok? Algunos que son cuadrados, este es rectangular. Si lo pongo así, no quedaría porque los lados de acá están más largos y no llegarían. Si lo pongo así, pues de esta forma sí da porque ahí pega directamente a los huecos de los tornillos. Alineamos todo. Ahí está alineado y podríamos empezar a atornillar. Estos tornillos, como son un poquito más gruesos, podemos hacerlo incluso hasta con las manos. Y aquí te recomendaría usar el desarmador y atornillar de la siguiente manera. Atornillar en diagonal. Ahí como ven ya está dando. Damos al tope, ahí ya dio el tope y ya no lo forzamos más. Vamos con el otro. Se ve algo complicado porque estoy grabando con una mano y atornillando con la otra. Ok, ya atornillado, el ventilador debe de venir con un cablecito como esto. Nada más buscamos en nuestra tarjeta madre. Todo esto es muy fácil, bueno, podría decirse que muy sencillo. En nuestra tarjeta madre vamos a buscar algún indicador de algún puerto que diga CPU fan o CPU cooler. No sé, aquí como ven dice CPU fan. CPU pues es del procesador y fan es del ventilador, de algún ventilador. Todos los puertos que tengamos en nuestra computadora van a venir con este tipo de indicadores, ya que como pues las compañías saben que algunas personas no son tan expertos y pues esto es de mucha ayuda para este tipo de personas. Por aquí vemos que dice FUSB 2, FUSB 1, FUSB 3.0, Fpanel, los puertos SATA, el F audio, sysfan. Aquí pues ahorita ya vamos a ver qué va en cada parte, ¿no? Déjenme conecto este puerto aquí donde dice CPU fan. No es tan difícil conectarlo, viene una hendidura ahí se alcanza a ver, esa hendidura encaja con esta pestañita que tenemos aquí, la alineamos y conectamos. Ahí queda conectado. Y bueno, pues ya conectado todo esto, ya podremos hacer uso para meterlo a lo que es nuestro gabinete. El gabinete lo podemos acostar, bueno, lo tendremos que acostar básicamente, ahí está. Les recomiendo que lo tengan en una superficie plana para que esto no se mueva y no se les haga complicado poner todo esto. Una cuestión, hay algunos gabinetes que son hechos para distintos tamaños de tarjeta madre. Como ven, esta es una tarjeta más o menos pequeña, le queda un poquito justa. Hay unas más grandes, hay algunas más pequeñas y dependiendo de tu gabinete van a venir con algo llamado postes. Estos postes suelen ponerse en estos hoyitos que tenemos aquí. Como ven, ahí hay un hoyito, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero aquí hay un hoyito. En este hoyito pondremos postes. Estos postes son como esta partecita que pusimos aquí, que es para que se pueda atornillar algo. Ponemos ahí los postes dependiendo de dónde tenga los agujeros nuestra tarjeta madre. Como ven, esta tarjeta madre, déjenme le pongo la luz, tiene un agujero aquí arribita, aquí donde se pasa la luz, ahí hay un agujero, aquí hay
otro agujero, a ver si enfoca. Ahí hay otro agujero. En la parte de abajo aquí hay otro agujero. Ahí se alcanza a ver, a pasar la luz. Acá hasta acá abajo hay otro agujero. Y ahí es donde vamos a atornillar nuestra tarjeta madre a los puertos, a los hoyitos que tiene nuestro gabinete. En un dado caso de que, supongamos, en este hoyito que tiene aquí no tenga para atornillar, ahí es donde deberíamos de poner un poste. Ese poste pues es para atornillarla y mantenerla segura ahí en el gabinete. Si en este ejemplo, por ejemplo, bueno, si en este hoyito si tiene un agujero para atornillar, ahí no pondremos ningún poste. Nada más es donde no haya lugar para atornillar, ahí pondremos el poste y ya hacemos la atornillación. Y bueno, ya pues para comenzar vamos a acostar lo que es nuestro gabinete. Ahí está. Vamos a acostar esto para tener un mayor lugar de trabajo. Vamos a buscar en nuestro paquete de nuestra tarjeta madre, en nuestra caja, algo parecido a esto. Esta es una placa para los puertos de la parte trasera de la tarjeta madre. Vamos a colocarla según vaya nuestra tarjeta madre. Por ejemplo, aquí tenemos los puertos, ¿no? Así debe de ir nuestra tarjeta madre. Si yo la pongo así, no va a quedar. Si la pongo al otro lado, no va a quedar. Debemos de ponerla como vaya. Ponemos esta aquí de mientras. Buscamos de qué lado va. Va así y la colocamos aquí. Ahí quedó. Ajustamos nuestra tarjeta madre al lugar que tenemos. Ya puesta lo que es nuestra tarjeta madre, como ven ahí está, ya está ajustada. Vamos a atornillar en los lugares donde tenemos pues oportunidad de atornillar. Como te digo, donde hay lugar, atornilles, donde no, pones un poste. Eso en ese caso, bueno, eso en el caso de que traiga poste, si no, nada más atornilles donde hay lugar. Ok, ya atornillada lo que es la placa, como ven ya no se sale, ahí está, ya queda sujeta lo que es el gabinete, podemos incluso hasta parar el gabinete y no se va a caer. Ya puesto pues los tornillos correspondientes, ¿no? Igual en la manera, en la parte trasera, como ven aquí está la plaquita esta que les dije al inicio, ahí está puesta. Aquí ya podremos conectar lo que son los diferentes periféricos USB, los de audio, el cable Ethernet, alguna pantalla, ahí está, ya la tenemos. Vamos a proseguir. Los componentes los puedes poner como se te dé tu interés, ¿no? Como se te dé tu gana. Yo te recomendaría el siguiente componente sea la fuente de alimentación. Esta pues es una caja, la podemos ver así. Y suele ponerse el conector pues mirando hacia afuera. Vamos a ver ahí donde creo que ahí ilumina. Ahí está. La ponemos de adentro para afuera. Esta va así me parece. Ahí está. La ventilación pues va para abajo, porque de aquí abajo de los hoyitos que tiene aquí va a chupar el aire para que no se caliente, no se sobrecaliente la fuente de alimentación. Pero antes de esto, hay algunos gabinetes que cuentan con esto, que es un cubrepolvo. Este se pone así. Aquí como ven tienen unas pestañitas. Estas pestañitas se encajan con unos hoyitos que tiene aquí. Simplemente alineamos. Déjenme lo alineo. Ahí está, ya alineé una parte. E introducimos las pestañitas aquí. Ahí ya queda sujeto lo que es el cubrepolvo, ya no se sale. Y ahora sí podríamos poner lo que es nuestra fuente de alimentación. Te digo, la ventilación debe de ir hacia abajo para que chupe el aire. O en caso de que tu gabinete sea con la fuente de alimentación arriba, pues va a ir así. Pero en mi caso va a ir así. Ponemos esto aquí. Los cables los metemos. Acomodamos. Ahí está. Y ahí está acomodada. Como ven, algo así queda. Ahí tiene una ranura incluso como para encajar la fuente de alimentación. Y ya nada más quedaría atornillarla. Igual donde tenga los puntos de atornillar aquí en la parte trasera, pues la atornillamos.
Aquí tiene uno. Y me parece que ya. Sí, creo que ya son con esos. Así que agarramos nuestro desarmador y empezamos a atornillar. Bueno, primero con los de abajo. Igual es hasta el tope. No le den de más porque si no se puede barrer el tornillo y ya no va a furular. Ok, ya atornillada lo que es la fuente de alimentación, podemos hacer un pequeño gestionamiento en cuanto a lo que son los cables. Este que suele venir de 6 pines es para las fuentes de las tarjetas de video. Así que la tarjeta de video va a ir aquí. Podemos dejarlo aquí. Este es el del procesador. Vamos a echarlos para acá todos. Separamos algunos. Buscamos este. Son 8 pines, como ven. Todos vienen juntos. Este es el del procesador. El del procesador suele conectarse cerca de donde está el ventilador este que tenemos aquí. El puerto, no sé, ahí se alcanza a ver. El puerto creo que todavía no se alcanza a ver. Déjenme levanto esto. Ahí está. Pero el puerto de este cable es este que se alcanza. No, este no es. Este que viene todos juntos. Es este que viene aquí, así que lo podremos conectar aquí. Le buscamos forma. Apretamos hasta que haga como un clic. Y ahí está. Buscamos el siguiente cable. Es uno grandote de 24 pines. Es este. Como ven es el más grande que trae nuestra tarjeta gráfica. Digo, nuestra fuente de alimentación. Es el más grande. Es el más chonchote. Este se suele poner en el puerto más grande que trae nuestra tarjeta madre, que es este que tenemos aquí. Buscamos, apretamos hasta que haga un clic. Ahí está, ya quedó. Y ahora los demás cables. Los demás cables los podemos echar para atrás, para la parte trasera, porque algunos ni siquiera se van a ocupar. Déjenme los desenredo porque están bien juntos unos con otros. Mira, este que tenemos aquí, vamos a verlo. Estos puertos largos que se alcanzan a ver aquí, como ven son bastante largos y tienen muchos pines. Estos son para los discos duros. Los discos duros en este gabinete van a ir en la parte de aquí, así que lo puedo echar por atrás y pasarlos por ahí. O igual lo puedes poner por la parte de enfrente, no importa tanto eso, pero es para que se vea un poquito más visual. Este que te digo que son 6 pines y 2 aparte, como ven este viene aparte, viene separado, es para las tarjetas gráficas. Este voy a quedarme uno aquí porque lo voy a conectar directamente aquí, así que este se queda enfrente. Aquí tenemos más cables para discos duros, más puertos para los discos duros. Los voy a echar igual para atrás para esconderlos o para amarrarlos en la parte de atrás. Le doy dirección. Este va atrás de este. Y ahora sí lo pasamos para atrás. Son estos. Estos suelen conectarse, son de 4 pines, son para las luces LED, para algunos otros periféricos. No lo voy a ocupar, la verdad. Igual se va para atrás. Este es igual al que les había dicho que es para la tarjeta gráfica, o sea que puedo poner 2 tarjetas gráficas en esta fuente de poder. Pero como nada más tengo una, pues lo voy a echar para atrás. Igual va para atrás de este. Y lo metemos. Como ven ya está tomando pues ligera forma. Ya los cables pues ya van a donde deben de ir. Y ahí están, ¿no? Los cables de atrás podremos mantenerlos así de un ratito. Ahorita los vamos a utilizar. Y ahora vamos con estos cables que vienen de la parte de enfrente. Son cables de
la lucecita de encendido de nuestro gabinete, el botón para encender la computadora. Y bueno, estos los podemos echar por aquí mismo, pasarlos para enfrente. Aquí hay otro. Estos que suelen venir con cables como de color mexicano, que son verde, blanco y rojo, aparte de un color negro, la mayoría de veces son cables o extensiones USB. Ahorita les voy a enseñar de qué es este cable. Este cable es de una extensión USB que tiene en la parte de enfrente de mi gabinete. Es este que se alcanza a ver aquí. Como ven, tiene dos USB y dos de audio. Este ya venía integrado con el gabinete, así que pues ya listo. Para conectar estos, suele venir un puerto, el cual es de audio, que suele venir tipo con estos colores. Buscamos en nuestra tarjeta gráfica el puerto de audio. Como te digo, al inicio del video dijimos que este decía F audio, así que pues es el único de audio, aquí debe de ir. Hacemos coincidir los pines con el puerto, introducimos el cablecito, regreso al otro cable porque se salió, ahí está. Estos de tipo FUSB, de extensiones USB, van a ir en los FUSB, son esos que tenemos aquí. Hacemos coincidir los pines, conectamos y ya estaría listo. En caso de que tu computadora en la parte de enfrente cuente con un puerto USB 3.0, el cable USB 3.0, el puerto USB 3.0, son estos que se ven aquí como azulitos, estos puertos que están aquí. Ese, como es una extensión USB, no se va a conectar en uno de estos, se va a conectar en el FUSB 3.0, FUSB 30, algo así decía, que es este que tenemos aquí. Y nada más es cuestión de leerle qué trae, qué dice cada puerto, y ya ahí más o menos te das un vistazo de lo que va conectado. Bueno, ya hecho lo que es ya puesto lo que es la fuente de alimentación, vamos a poner el ventilador, que es lo que se me olvidó. El ventilador suele venir en la parte de la trasera de aquí, en la parte de arriba. Nada más es cuestión de conectarlo. Aquí tenemos el ventilador. Luego vamos a conectar. A ver, algo así, si se alcanza a sostener la lámpara. Y no sé si se acuerden que al inicio les dije los puertos, que había uno que decía FANSYS, algo así. Ese es ahí donde vamos a conectar el ventilador. Todos los que digan fan son hechos para los ventiladores. También los que digan cooler. Va variando según pues la marca y todo eso. Hacemos coincidir el cooler y ahí está, y vamos a atornillar. Ok, ya atornillado, pues ahí se queda. Lo conectamos en el FANSYS, como te digo, tiene una pestañita para hacerlo coincidir. Aquí está conectado. Y vamos a ir con lo siguiente, que son las memorias RAM. Ahí se alcanza a ver, sí. Las memorias RAM suelen venir en esta presentación. Son como unas tarjetas largas y tienen una hendidura, un bordecito, algo aquí como, no sé si se alcanza a ver, como un hueco. Este hueco o todas estas tarjetas de memoria RAM van en estos puertos que tenemos aquí. Déjenme muevo esto acá. Y van en estos puertos que tenemos aquí, estos largos. Nada más tendremos que ver de qué posición va, si va así o va al revés. El mismo huequito que tiene aquí te va a decir más o menos cómo va. Ok, las dejo aquí. Estas pestañitas que tiene aquí las vamos a bajar, ambas, de los dos lados, dependiendo pues de cuántas vayamos a usar, ¿no? Si yo tengo dos, pues voy a usar nada más dos. Y ok, ya estando, vamos a buscarlas y vamos a colocarlas. Las alineamos con unos bordecitos que tienen en las partes de los extremos, y con ambos dedos bajamos.
con delicadeza de ambos lados bajamos hasta que haga un clic. Estaba así, no, va al revés. Igual buscamos los bordes, alineamos, bajamos hasta que haga un clic. Solitas estas pestañas se deben de meter. Las que no voy a ocupar las voy a meter. Y ahí quedarían nuestras memorias RAM. Y ya como ven vamos más para allá que para acá. Ya casi acabamos. Ok, ahí estaría. Ahora vamos con los discos duros. Los discos duros. Para los discos duros vamos a ocupar un cable de estos, o un tipo cable de estos, que se le conoce como cable SATA. Son parecidos a los de hace rato, pero son un poco más pequeños. Estos se conectan en esta parte que tiene aquí el disco duro. Hace un clic y ahí se queda. Para sacarlo pues apretamos esta cosita que tiene aquí y deslizamos. Y ok, como te digo, los discos duros van de ese lado, así que de ese lado los voy a colocar. Déjenme les doy una limpiada porque están bien mugrosos. Los puedes colocar así, conectar el cable directamente aquí y pues listo, vamos a colocarlos. Tiene como unos pequeños carriles que simplemente tendremos que alinear y deslizar. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que ya está alineado? Pues tiene dos hoyitos que deben de hacerse coincidir con lo que son para atornillar. Aquí ya coincidió, vamos a atornillar y podremos colocar el siguiente. Ahí está, ya llegó al tope. Atornillamos y listo, ya de ahí no se va a mover. Ahora agarramos los cables SATA y los conectamos. Este podría ir aquí. Aquí tengo otro. Y bueno, pues ya estamos prontos a terminar de todo este proceso. Déjenme levanto esto, ahí está. Ya después de haber puesto los dos discos duros, los volteé porque los cables los puse para acá para que se vea un poquito más limpio en cuanto a lo que es la administración de los cables, ¿no? Bueno, lo que podrías hacer o lo que te sugeriría hacer es voltearlo y empezar a hacer una gestión de cables. Ya de aquí yo creo que ya no voy a ocupar ninguno de los de estos, así que los podría empezar a hacer medio acomodar, ¿no? Con esto. Mira, los hago aquí bolita y los podría dejar aquí. Todo esto, claro, con ayuda de un cincho los podremos aquí sujetar. Agarramos esto aquí, ponemos el cincho y listo. Mira, ahí ya quedaron encinchados. Cortamos el exceso y esto lo podría poner aquí, mira. Todo esto es meramente pues visual, para que no ande molestando los cables después, para que se vea un poquito más estético. Si quieres lo puedes omitir, si no quieres pues no, puedes tener ahí los cables aventados, pero pues a mí me gusta que se vea más o menos limpio esto, ¿no? Una instalación limpia. Ok, mira, aquí adelante pasamos y ya no se ven tanto los cables así aventados a lo loco. Vamos a iniciar con esto. Aquí estos cablecitos mismos viene para lo que es, por ejemplo, este foquito, no sé si se alcanza a ver, no creo que no. A ver si puedo levantar esto. Pero traen un texto los foquitos. Este dice HDD LED.
Este dice reset. Este dice power LED. Y este me parece que es el power switch. Cada uno de estos tiene una función en específico. Aquí nada más son foquitos y son interruptores. Estos van aquí, en este puertecito blanco. Y se conectan de la siguiente manera. Si no sabes cómo se conectan, aquí mismo, abajito o arribita, te viene qué es para cada cosa. Ya nada más es cuestión de ver en qué posición va y lo conectamos ahí. Por ejemplo, déjenme enciendo la lámpara porque no alcanzo a ver. Ahí sí se alcanza a ver en el video, ok. Bajamos un poquito esto. Y déjenme ver. Mira, por ejemplo, los dos de la parte de abajo dice HD, Spring LED, Speak. Ok, mira, HD. Y nada más es cuestión de ver en qué posición va. HD con HD. ¿Qué era? Este es el botón de reset. Buscamos botón de reset. Es este que tenemos aquí. Y ya nada más es encuadrar nombres. Te digo reset con reset. Power con power. Power LED es este de aquí. Y me falta el último. Que era el indicador de encendido. Power switch. Es el último de aquí arriba. Ok, ya están todos conectados. E incluso quedan unos puertos libres. Por ejemplo, aquí leyéndole es hay un puerto para el speaker. Y ya nada más sería cuestión de leerle qué va, en dónde va. Los mismos cablecitos vienen qué es lo que significa cada cable. Y ya, mira, ya puestos, podemos empezar a jalarlos para tener una mejor administración de los cables. Ahí está, jalamos los sobrantes, listo. Ya en la parte trasera estos mismos cables los podemos encinchar. Que ya aquí podríamos poner lo que es la tapa, o sea que ya aquí terminaríamos de la parte trasera. Acomodamos los cables, acostamos esto y podríamos colocar la tapa. Colocamos los respectivos tornillos en estas dos entradas. Los ponemos de buena forma porque si no, no entra. Atornillamos hasta el tope. Listo, allí quedaría. Aquí tenemos un poco de suciedad, ahí está. Ponemos esto en modo vertical y ya podríamos colocar las últimas piezas. Vamos a colocar la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica aquí la tenemos. Esta tarjeta gráfica va en alguno de estos puertos grandes que tenemos aquí. Que por cierto, déjenme darle una limpiada. Y nada más se coloca tal cual. Ponemos la tarjeta gráfica así, tratando de hacer coincidir los pines de la tarjeta gráfica con el puerto que tiene. Ahí queda. Y hacemos presión. También debe de hacer un clic. Al momento de hacer el clic es que la pestaña ya agarró. Y ya nada más quedaría atornillar en esta parte de aquí. Y bueno, ya introducida, como les digo, lo que es la tarjeta, vamos a presionarla hasta hacer un clic y vamos a agarrar un tornillo. ¿Un tornillo para qué? Porque esta va asegurada aquí en la parte trasera con la que es una pestañita que suele traer la tarjeta gráfica en automático. Vamos a poner esto. Ahí creo que ya entró. Y atornillamos. Debes de haber escuchado que haga clic, ya que esto va a asegurar que de la parte de acá se sujete con una pestañita. Y bueno, ¿se acuerdan del cable que habíamos dicho que era para la tarjeta gráfica? Pues es momento de conectarlo. Vamos a ponerlo aquí.
Lo ajustamos. A ver, es del otro lado. Es del lado de acá, sí. O sea, nos damos cuenta porque trae la pestañita y de acá trae el lado, la hendidura para agarrarse. Trae los otros dos pines. Se lo ponemos. Y ahí tenemos conectada lo que es nuestra tarjeta gráfica. De esta manera creo que ya podría considerarse armada nuestra computadora, a excepción de cuando teníamos periféricos o accesorios extra, como por ejemplo este es un accesorio que se suele poner, o mi gabinete tiene el puerto para ponerse. Déjenme les enseño, subo un poquito esto y pongo la lámpara aquí. Este puerto pues es como les había dicho anteriormente, son como extensiones USB para algún puerto de la tarjeta. Por ejemplo, este es de tarjeta SD, micro SD, un USB y trae para más tarjetas. ¿Y por qué se lo pongo? Porque si no, aquí enfrente quedaría prácticamente vacío y pues se va a ver feo. Así que ponemos esto, pasamos el cable, este va aquí, creo que va al revés, y no, va así. Sí, vamos bien. Nada más lo colocamos, hacemos que coincida el carril, lo metemos hasta que quede en su lugar y ahí estaría. Tiene un lugar extra aquí para poner lo que es la lectora de CDs. Igual de la misma manera introducimos hasta quedar parejo, y de lado de aquí podemos atornillarlo, o en este caso mi gabinete venía con esto que son llamados broches mariposa o algo así. Ya nada más es cuestión de encuadrar esto, cuadramos, damos vuelta y de esta manera ya no se movería. De igual manera con el de abajo, aquí tengo la otra mariposa. Ajustamos, ponemos este broche, damos vuelta y de esta manera ya no se mueve. Ya nada más es cuestión de conectar esto. Como les digo, es un puerto USB, una extensión USB, así que en cualquiera de los puertos FUSB quedaría. En los puertos de abajito. Ahorita no se alcanza a ver por esto. A ver, asomándose. En donde están estos, no se alcanza a ver. Abajo de la tarjeta gráfica, ¿se acuerdan de los cables de color mexicano que es blanco, verde, blanco y rojo? Al lado tenemos un puerto FUSB 2, o sea que ahí podríamos conectar esta pequeña extensión. Ok, ahí la conectamos. La lectora de CDs funciona con un cable SATA, así que con esta extensión rojita lo podemos conectar. Conectamos aquí. Del otro extremo a un puerto SATA de los que tenemos aquí abajo. Ahí queda conectado y ya nada más sería cuestión de introducirle un cable de alimentación de la fuente de poder, pero como ya las escondimos y como no voy a usar directamente mi lectora de CDs, entonces creo que por aquí podría quedar este video. Ya nada más es cuestión de arreglar los cables. Como te digo, esto lo puedo echar en la parte trasera. Aquí este cable se me olvidó meterlo, bueno, más bien no, este cable es el del procesador que lo desconecté para poder pasar los cables. Lo conectamos, podríamos incluso ponerlo aquí un poquito arribita. Algo así más o menos, o incluso pasarlo por aquí, mira, lo pasamos por aquí. Y ya quedaría nuestra cuestión de cables chafa, ¿no?
Este mismo cable es el de la tarjeta de gráfica, lo podemos ocultar aquí. Este se conecta aquí, les había dicho. Y listo, ya te quedaría conectado toda nuestra computadora. Esta rendija va en la parte de aquí abajo, en la parte trasera, y es para sujetar la tarjeta gráfica, y si tenemos alguna tarjeta diferente, alguna tarjeta de audio, alguna tarjeta de video adicional, y va asegurada con un tornillo. Y ya quedaría todo esto. Ya nada más es cuestión de ponerle la tapa aquí y ya estaría. Aviso importante: si tu computadora es prácticamente nueva, todas las piezas son nuevas, al momento de que la conectes no va a encender, o sea, no va a aventarte Windows, no va a aventarte Mac OS, bueno, a menos, bueno, esto es cuando tú la armes, que compres todo nuevo y tú la armes. Si compras una computadora ya armada o una preensamblada, ahí sí puede que ya tenga tu Windows, ya nada más la enciendes y ya listo. Pero en caso de que sea como ahorita que la acabamos de armar completamente, pues podría decirse nueva, no va a tener sistema, va a encender, pero no te va a cargar Windows, no te va a cargar nada. ¿Por qué? Porque los discos duros deben de estar vacíos, ya que son nuevos. Debes de hacer una instalación de Windows, pero eso ya es otro tema para otro video. Y hasta aquí quedaría este video. Aquí nos quedaríamos. Si te gustó el video o te sirvió, si tienes alguna duda, déjamela saber en la caja de los comentarios. Intentaré respondértela en la brevedad. Y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.